Suma Teológica, parte IA, cuestión 94. Sobre el estado y condición del primer hombre. Lo referente al entendimiento. Ahora, hay que tratar lo referente al estado o condición del primer hombre. En primer lugar, lo referente al alma, después al cuerpo. Lo primero implica un doble aspecto. 1. El entendimiento. 2. La voluntad. La cuestión sobre lo referente al entendimiento plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿Vio o no vio el hombre a Dios en su esencia? ¿Pudo o no pudo ver a los ángeles? ¿Lo conoció o no lo conoció todo? ¿Pudo o no pudo equivocarse o engañarse? Artículo 1. ¿Vio o no vio el hombre a Dios en su esencia? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre vio a Dios en su esencia. 1. La bienaventuranza del hombre consiste en la visión de la esencia divina, pero el primer hombre, cuando vivía en el paraíso, tuvo una vida dichosa sin faltarle nada, como dice el Damasceno en el segundo libro, Agustín en Catoe de Sif. Day dice, si los hombres tenían los mismos afectos que nosotros ahora, ¿cómo eran felices en aquel lugar de indescriptible felicidad que era el paraíso? Por lo tanto, parece que el primer hombre en el paraíso vio a Dios en su esencia. Du. Dice Agustín en 14 de Sif, Dei. Al primer hombre no le faltaba nada de lo que su buena voluntad podía alcanzar, pero su buena voluntad no podía alcanzar nada mejor que la visión de Dios en su esencia. Por lo tanto, el primer hombre veía a Dios en su esencia. Tri. La visión de Dios en su esencia consiste en verle sin mediación y sin enigma, pero el hombre, en el estado de inocencia, vio a Dios sin mediación alguna, como dice el maestro en cuarto senti. D. 1. Lo vio también sin enigma, pues, según Agustín en 15 de Trin, el enigma lleva consigo oscuridad, y ésta vino después del pecado, por lo tanto, el hombre en aquel primer estado vio a Dios en su esencia. Contra esto está lo que dice el apóstol en 1 Cor 15:46. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, pero sumamente espiritual es ver a Dios en su esencia. Por lo tanto, el primer hombre, en su primer estado de vida animal, no vio a Dios en su esencia. Respondo, el primer hombre no vio a Dios en su esencia según el estado común de aquella vida, a no ser que digamos que lo vio en rapto, cuando Dios infundió en Adán un profundo sueño. Gen 2:21. El porqué de esto radica en que, siendo la esencia divina la bienaventuranza misma, el entendimiento que ve la esencia divina está, respecto de Dios, en la misma relación que cualquier hombre respecto de la bienaventuranza. Es evidente que ningún hombre puede apartarse voluntariamente de la bienaventuranza, ya que, de un modo natural y necesario, el hombre busca la bienaventuranza y huye de la miseria. Por eso, nadie que haya visto a Dios en su esencia puede apartarse de él voluntariamente, en lo cual consiste el pecado, y así cuantos han visto la esencia divina se reafirman de tal manera en el amor de Dios que no pueden ya pecar nunca. Por lo tanto, como Adán pecó, es evidente que no vio a Dios en su esencia. Sin embargo, conocía a Dios de un modo más sublime que nosotros, llegando a ser su conocimiento un término medio entre el conocimiento de esta vida y el del cielo, por el que se ve la esencia de Dios. Para demostrarlo, hay que tener presente que la visión de Dios en su esencia se distingue de la visión de Dios por medio de las criaturas, pero cuanto más elevada y semejante a Dios es una criatura, tanto más claramente se ve por medio de ella a Dios. Como al hombre se ve mejor reflejado en un espejo limpio, por lo mismo, se ve a Dios mucho mejor por medio de los efectos inteligibles que por medio de los sensibles y corpóreos. Pero en esta vida terrena, el hombre no puede valorar plena y lúcidamente los efectos inteligibles, porque le distraen los sensibles cuando se ocupa de ellos. Pero como se dice en École 7:29, Dios hizo al hombre recto, rectitud que consistía en la sumisión de las fuerzas inferiores a las superiores, sin dificultad ni obstáculo. De ahí que el primer hombre no encontraba en las cosas externas obstáculo para la clara y segura contemplación de los efectos inteligibles, que percibía por irradiación de la primera verdad.
sea por conocimiento natural o gratuito. Por eso dice Agustín en Kunze Supergen, Adlit. Quizá en un principio Dios hablaba con los primeros hombres del mismo modo que habla con los ángeles, ilustrando sus inteligencias con la verdad inmutable, aunque sin concederles tanta participación de la esencia divina como son capaces de recibir los ángeles. Así pues, conocían más claramente que nosotros a Dios por medio de estos efectos inteligibles. A las objeciones, 1. El primer hombre fue dichoso en el paraíso, pero no con la felicidad perfecta a la que había de ser elevado, y que consiste en la visión de la esencia divina. Pero, según Agustín, en 11 Supergen, Adlit poseía una vida en cierto modo bienaventurada, en cuanto que poseía cierta integridad y perfección natural. 2. La voluntad recta es la voluntad ordenada. Por lo tanto, la voluntad del primer hombre no hubiera sido recta si en el estado de mérito hubiera querido poseer lo que se le prometía como premio. 3. Hay que distinguir una doble mediación. Una, en la que se ve a la vez el medio y lo que por él se ve. Ejemplo, cuando el hombre se ve en el espejo y a la vez ve el espejo. Otra, aquella por cuyo conocimiento llegamos a algo desconocido. Ejemplo, el medio de la demostración. Sin este medio veía el primer hombre a Dios, no sin el primero, pues no era conveniente que el hombre llegara al conocimiento de Dios por una demostración tomada de algún efecto, como precisamos nosotros, sino que juntamente con los efectos, sobre todo intelectuales, conocía a su modo a Dios en ellos. También hay que tener presente que la oscuridad que implica la palabra enigma puede tomarse en un doble sentido. Primero, en cuanto que toda criatura es algo oscuro comparada con la inmensidad de la claridad divina, así, Adán veía a Dios en enigma porque lo veía por medio de efectos creados. Segundo, en cuanto que procede del pecado, así, las preocupaciones sensibles impiden al hombre ocuparse de las cosas inteligibles. Tomado en este sentido, Adán no vio a Dios en enigma. Artículo 2. Adán, en su estado de inocencia, ¿vio o no vio a los ángeles? Lat. Objeciones por las que parece que Adán, en el estado de inocencia, vio a los ángeles. 1. Dice Gregorio en Cuarto Diálogo, en el paraíso el hombre estaba acostumbrado a gozar de la palabra de Dios y a estar entre los espíritus de los ángeles bienaventurados por la pureza de su corazón y la claridad de la visión. Da. Más aún, el alma, en el estado terreno, no puede conocer las sustancias separadas, porque está unida al cuerpo corruptible, el cual, como se dice en Sab 9:15, sobrecarga al alma. De ahí que el alma separada pueda conocer las sustancias separadas, como ya dijimos, Situneku, 29 tú. Pero el alma del primer hombre no estaba sobrecargada por el cuerpo, por no ser corruptible, por lo tanto podía ver las sustancias separadas. 3. Una sustancia separada conoce a otra al conocerse a sí misma, como se dice en el libro de Causis. Por lo tanto, como el alma del primer hombre se conocía a sí misma, conocía también las sustancias separadas. Contra esto, el alma de Adán era de la misma naturaleza que la nuestra, la cual no puede conocer en el estado actual las sustancias separadas, por lo tanto tampoco las conoció Adán. Respondo. El estado del alma humana puede distinguirse de dos maneras. 1. En primer lugar, por el diverso modo de su ser natural. Así se distingue el estado del alma separada del estado del alma unida al cuerpo. 2. En segundo lugar, se distingue en el estado de alma íntegra y corrompida, aunque ambas poseen la misma naturaleza esencial. Así, el estado de inocencia se distingue del estado del hombre después del pecado, pues el alma humana en el estado de inocencia era apta para perfeccionar y regir el cuerpo, como ahora. Por eso en Higiene 2:7 se dice, el primer hombre fue ser animado, es decir, su alma daba vida animal al cuerpo, pero poseía la integridad de esta vida en cuanto que el cuerpo estaba totalmente sometido al alma sin ser ningún impedimento. Como dijimos, Anima 201. Es evidente que, por el hecho de ser el alma apta para regir y perfeccionar al cuerpo en su vida animal, le corresponde conocer recurriendo a las imágenes. Así conocía también el alma del primer hombre. Según este modo de conocer, en el alma se da, como dice Dionisio en C,
Fear the diff. No. Es un movimiento en 3 grados. 1. El primero hace que el alma de lo externo vuelva sobre sí misma. 2. El segundo, que ascienda para unirse a las virtudes superiores unidas a los ángeles. 3. El tercero, que sea llevada al supremo bien, a Dios. Siguiendo el primer proceso, de lo externo a sí misma, se perfecciona el conocimiento del alma, porque la operación intelectual del alma se ordena naturalmente a lo externo, como dijimos, se comento 3. Por el conocimiento de lo externo, puede conocerse perfectamente nuestra operación intelectual, como el acto por medio del objeto, y, a su vez, por la operación intelectual, puede conocerse perfectamente el entendimiento humano, como la potencia por su propio acto, pero en el segundo proceso no hay conocimiento perfecto, porque como el ángel no conoce por medio de imágenes sensibles, sino de un modo muy superior, como dijimos, Cunte 5a. 2. Dicho modo de conocerse el alma a sí misma no lleva suficientemente al conocimiento de los ángeles. El tercer proceso está aún mucho más lejos de llegar al conocimiento perfecto, porque ni siquiera los ángeles, al conocerse a sí mismos, pueden llegar al conocimiento de la sustancia divina, que está a infinita distancia de ellos. Así, pues, el alma del primer hombre no podía ver a los ángeles en su esencia. No obstante, los conocía de un modo más perfecto que nosotros, pues su conocimiento era más cierto y seguro que el nuestro respecto de lo inteligible interno. A esta superioridad sobre nosotros se debe el que Gregorio diga que estaba entre los espíritus de los ángeles. A las objeciones. 1. La respuesta está incluida en lo expuesto. El que el alma del primer hombre no conociera las sustancias separadas no provenía de la sobrecarga del cuerpo, sino de que su objeto connatural era más imperfecto que las sustancias separadas. Nosotros, en cambio, nos encontramos con ambos obstáculos. 3. El alma del primer hombre no podía, por medio del conocimiento de sí misma, llegar al conocimiento de las sustancias separadas, como dijimos, porque cada sustancia separada conoce a los demás, según su modo propio de conocer. Artículo 3. El primer hombre, ¿lo conoció o no lo conoció todo? Lat. Objeciones por las que parece que el primer hombre no lo conoció todo. 1. Esta ciencia tenía que poseerla, o por especies adquiridas o connaturales o infusas, pero no pudo poseerla por especies adquiridas, pues tal conocimiento procede de la experiencia, como se dice en Imetafis, y no era experto en todo, tampoco por especies connaturales, pues era de la misma naturaleza que nosotros, y nuestra alma es, como dice el filósofo en tercero de ánima, como una tablilla en la que nada hay escrito. Si la tuvo por especies infusas, su ciencia de las cosas no fue idéntica a la nuestra, que adquirimos de las cosas mismas. Tui. En todos los individuos de una misma especie se da el mismo modo de conseguir la perfección, pero los hombres no adquieren la ciencia de todo en el instante en que empiezan a existir, sino que la adquieren con el tiempo de manera adecuada a su modo propio. Por lo tanto, tampoco Adán poseyó la ciencia de todo en el instante de su formación. 3. El estado de la vida terrena se le concede al hombre para que el alma progrese en conocimiento y en mérito, pues para esto parece estar unida el alma al cuerpo. Pero el hombre en aquel estado habría progresado en méritos, por lo tanto, progresaría también en el conocimiento de las cosas y, por consiguiente, no poseyó la ciencia de todas. Contra esto, como se dice en Gen 2:20, el primer hombre puso nombres a los animales. Como éstos deben acomodarse a la naturaleza, se sigue que Adán conoció las naturalezas de todos los animales, y, por lo tanto, la ciencia de todas las demás cosas. Respondo, por el orden natural, lo perfecto es anterior a lo imperfecto, como por ejemplo, el acto es anterior a la potencia, pues lo que está en potencia no pasa al acto, sino por un ser en acto. Como las cosas en un principio fueron producidas por Dios, no sólo para que existieran, sino también para que fuesen principios de otras, por eso fueron producidas en estado perfecto, conforme al que pudieran ser principio de otras,
Pero el hombre puede ser principio de los demás, no solo por la generación corporal, sino también por la instrucción y el gobierno. De ahí que el primer hombre, así como fue producido en estado perfecto en su cuerpo para poder engendrar, también fue hecho perfecto en cuanto a su alma para que pudiera instruir y gobernar a los demás, pero nadie puede instruir sin poseer ciencia. Por lo mismo, el primer hombre fue creado por Dios en tal estado que tuviera ciencia de todo aquello en que el hombre puede ser instruido, esto es, todo lo que existe virtualmente en los principios evidentes por sí mismos, esto es, todo lo que el hombre puede conocer naturalmente, y para el gobierno propio y el de los demás, no sólo es necesario el conocimiento de lo que puede saberse naturalmente, sino de lo que supera el conocimiento natural, pues la vida humana se ordena a un fin sobrenatural, del mismo modo que a nosotros, para gobernar nuestra vida, nos es necesario conocer los contenidos de la fe. Por eso, el primer hombre recibió conocimiento de lo sobrenatural tanto cuanto le era necesario para el gobierno de la vida humana en aquel estado. Las demás cosas que ni por investigación pueden conocerse, ni son necesarias para el gobierno de la vida humana, el primer hombre no las conoció. Como los pensamientos de los hombres, lo futuro contingente y algunas cosas muy concretas, como por ejemplo, ¿cuántas piedrecitas hay en el lecho de un río? A las objeciones, 1. El primer hombre poseyó la ciencia de todas las cosas por medio de especies infundidas por Dios. No obstante, esta ciencia no fue distinta de la nuestra, como tampoco los ojos que Cristo dio a un ciego de nacimiento son distintos de los ojos naturales. Adán, como primer hombre, debía poseer alguna perfección que no poseen los demás, como se ve por lo dicho. True. Adán no hubiera progresado en la ciencia de lo natural en cuanto al número de cosas sabidas, sino en cuanto al modo de saber. Lo que sabía intelectualmente, lo hubiera sabido después por experiencia. En cuanto a lo sobrenatural, hubiera progresado también en su número por medio de nuevas revelaciones, al igual que los ángeles progresan por nuevas iluminaciones. Pero no son idénticos el progreso de mérito y de ciencia, porque un hombre para otro no es principio de mérito como sí lo es de ciencia. Artículo 4. El hombre en su primer estado, ¿pudo o no pudo ser engañado? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre en su primer estado pudo ser engañado. 1. Dice el apóstol en 1 Tim 2:14, la mujer, seducida, incurrió en la transgresión. Más aún, dice el maestro en Ducent, de 21, la mujer no se horrorizó de que hablara la serpiente, porque creyó que había recibido de Dios la función de hablar, pero esto era falso. Por lo tanto, la mujer fue engañada antes de pecar. Lo natural es que, cuanto más lejos está una cosa, menos se vea. Pero la naturaleza del ojo no fue reducida por el pecado. Luego esto mismo debió suceder en el estado de inocencia. Por lo tanto, el hombre se engañaría como ahora, respecto de la cantidad de lo visto. Cater. Dice Agustín en 12 Supergen. Edlit. En el sueño el alma toma las imágenes por los objetos, pero el hombre en estado de inocencia comería, y por lo tanto dormiría y soñaría, con lo cual tomaría las imágenes por las cosas. El hombre no conocería, como acabamos de decir, a 3. Los pensamientos de los hombres ni lo futuro contingente, por lo tanto, si alguien lo falseara, sería engañado. Contra esto está lo que dice Agustín. Aprobar lo verdadero por falso no se debe a la naturaleza del hombre creado, sino a la pena del hombre condenado. Respondo. Algunos dijeron que en la palabra engaño pueden distinguirse dos aspectos: cualquier estimación por la que se toma lo falso por verdadero sin asentimiento firme, y la firme credulidad. Con respecto a lo que Adán conocía por su ciencia, antes de pecar no podía engañarse por ninguno de estos dos conceptos, pero con respecto a aquellas cosas de las que no tenía ciencia, podía engañarse, tomando el engaño en sentido amplio, como una estimación cualquiera sin asentimiento de credulidad. Esto lo dicen porque creer algo falso en tales casos no es perjudicial para el hombre, y porque, no asintiéndolo temerariamente, no es algo culpable,
Pero esto no puede decirse de la integridad del primer estado, pues, como dice Agustín en 14 de Civit Dei, en dicho estado se evitaba fácilmente el pecado, y, mientras duraba dicho estado, no podía existir ningún pecado. Es claro, por otra parte, que, así como la verdad es un bien para el entendimiento, la falsedad es un mal, como se dice en Beas Ethic. Por lo mismo, no era posible que, mientras permaneciera la inocencia, el entendimiento humano asintiera a algo falso tomándolo por verdadero, así como en los miembros del cuerpo del primer hombre faltaba alguna perfección, por ejemplo, el resplandor de la gloria, sin que por ello pudiera darse en ellos mal alguno, así también en su entendimiento podía faltar algún conocimiento, pero no podía darse alguna apreciación de lo falso como verdadero. Esto es claro, además, si consideramos la rectitud del estado primitivo, según el cual, siempre que el alma permaneciera fiel a Dios, sus potencias inferiores se someterían a las superiores sin obstaculizarlas. Es evidente, por lo dicho, 3, Q, 5a, 6, que el entendimiento nunca se equivoca sobre su objeto propio, de ahí que nunca se engaña por sí mismo, sino que todo engaño le viene de alguna facultad inferior, como la imaginación o facultades sensibles. Por eso, cuando no está impedida la facultad natural del juicio, no nos engañan tales apariencias, sino sólo cuando está impedida, como sucede en el que duerme, de todo lo cual se deduce que la rectitud del estado primitivo no era compatible con engaño intelectual alguno. A las objeciones. 1. La seducción de la mujer, aunque precedió al pecado de obra, fue posterior al pecado de presunción interna, pues dice Agustín en 11 Supergen, ad lit, la mujer no hubiera dado crédito a las palabras de la serpiente si en su mente no hubiera existido, ya antes, el amor a la propia potestad y cierta estimación presuntuosa de sí misma. La mujer creyó que la serpiente había recibido la misión de hablar, no de un modo natural, sino sobrenatural. Pero tampoco es necesario aceptar en esto la autoridad del maestro de las sentencias. 3. Si a los sentidos o a la imaginación del primer hombre se les hubiera representado algo de manera distinta a como está en la naturaleza, no por ello hubiera sido engañado, puesto que su razón hubiera descubierto la verdad. 4. Lo que sucede en el sueño no se le imputa al hombre, ya que en ese estado no hace uso de su razón, que es el acto propio suyo. Pi. Si alguien hubiera dicho algo falso sobre lo futuro contingente, o sobre los entresijos de los corazones, el hombre en estado de inocencia no hubiera creído que era así en efecto, sino que lo hubiera creído como posible. Esto no es creer lo falso. O puede decirse también que Dios le asistiría para que no fuera engañado en aquello de lo que no tenía ciencia, y no puede alegarse, como hacen algunos, que en la tentación no recibió ayuda para no caer en ella, a pesar de ser cuando más la necesitaba, porque ya se había albergado el pecado en su interior, y no había recurrido al auxilio divino